Estos días se celebra la Semana Mundial de la Leucemia, una ocasión para dar a conocer este tipo de cáncer que afecta a las células de la sangre. En España se dan cada año 5.000 nuevos casos y aunque la supervivencia es cada vez mayor, el tratamiento suele exigir un trasplante de médula, un proceso que puede ser tan sencillo como donar sangre y que permite a muchos pacientes seguir viviendo gracias, aparte de los familiares compatibles, a la generosidad de los voluntarios anónimos. En 2013, 562 aragoneses se inscribieron en el registro de donantes de médula ósea, el REDMO. En el mundo hay 22 millones de donantes anónimos esperando a que algún enfermo necesite su tipo de sangre. Son muchos, pero es que encontrar una médula compatible es como buscar una aguja en un pajar. Hay muy mala información, la gente todavía confunde la médula ósea con la médula espinal y de ahí que la gente cree que le tocan la columna, para nada. La donación es mucho más sencilla de lo que la gente cree. Y a las 5 horas, yo recuerdo que empecé a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde acababa. Y ya me fui a comer tranquilamente a mi casa. Y es muy satisfactorio, también para el donante, que se va muy satisfecho de aquí. En esta bolsa se recogen las células madre sanas que formarán la nueva médula del enfermo. El cuerpo produce 2 millones de glóbulos rojos cada segundo, 100.000 millones de glóbulos blancos y de plaquetas cada día. Estas células llevan oxígeno a nuestros órganos, nos defienden de las infecciones y detienen las hemorragias. Son fundamentales para la vida y todas se fabrican aquí, en la médula ósea. Este tejido esponjoso contiene las células madres sanguíneas, que tienen la capacidad de convertirse en glóbulos rojos, blancos o plaquetas en función de lo que necesite el cuerpo. Pero a veces el sistema falla, o porque la médula no produce suficiente o porque se multiplican las células cancerosas. En este caso hablaríamos de leucemia. Hola, buenos días. Unos análisis de sangre detectaron la enfermedad de José en 2006, leucemia mieloide aguda. Ahí tiene, caballero. Muy bien, gracias. 2 sesiones de quimioterapia destruyeron el cáncer y también su médula. Esa remisión pues es muy dura, porque es a base de quimioterapia, y sobre todo una cosa que yo recuerdo mucho es que es en aislamiento. O sea, tú no puedes tener un contacto con la gente, contacto, digamos, diario, porque tus defensas están muy bajas durante el tratamiento. Entonces yo recuerdo que echaba mucho de menos el contacto físico, ¿verdad? El contacto físico, a mi familia. Es una situación crítica en la que hay que evitar las infecciones a toda costa. La higiene se les hace con agua destilada estéril. No les damos alimentos crudos y les pasamos la comida, todo siempre guisado y en olla express, de manera que pase de la olla express a la vajilla, que está previamente esterilizada. Incluso el aire está filtrado. Hola, ¿qué tal, Marta? Bien. Necesitaba urgentemente una nueva médula. Por suerte, su hermana era compatible, algo que ocurre en 1 de cada 4 casos. Yo pensaba que había que hacer lo que fuera para que mi hermano se salvara. Pero no hizo falta un gran sacrificio. Solo tuvo que inyectarse un factor de crecimiento durante 4 días para conseguir más células madre en sangre de las que hay habitualmente. Durante esos 4 días lo único que noté eran los huesos de mi cuerpo. O sea, realmente notaba el esternón, el fémur, los notaba perfectamente. Claro, porque están como trabajando, por decirlo de alguna manera, en producir células y que salgan a la sangre. Gracias a este tratamiento, la mayoría de las donaciones se pueden hacer con sangre periférica, es decir, extrayendo sangre con esta máquina durante 3 o 4 horas. Es recoger la sangre que circula por las venas del donante, la mete en el interior, la centrifuga y separa las células madre, que son las que nos interesan, llevándolas a esta bolsita, de forma que también le puede devolver por otra vía el resto de la sangre del paciente, el plasma, los glóbulos rojos, etc. En algunas ocasiones, dependiendo de la enfermedad, resulta más conveniente extraer directamente las células madre del interior del hueso del donante. Esto ocurre muy pocas veces y es un procedimiento seguro. Se hace una anestesia general y con unas agujas especiales se extrae
médula ósea normalmente de las crestas ilíacas posteriores. Después el donante se recupera rápidamente, normalmente en 24 horas se pueden ir de alta con un ligero dolor en la zona posterior de la cadera y sin más complicaciones. El objetivo en ambos casos es obtener este tesoro rojo, las únicas células que pueden fabricar hematíes, defensas y plaquetas. Pero primero hay que eliminar toda la médula del paciente mediante quimioterapia para que no haya incompatibilidades. El enfermo queda completamente indefenso en la burbuja y entonces se le infunden las células madre sanas del donante. Las células madre son capaces de ir a la médula ósea del paciente, anidan y poco a poco se desarrollan y regeneran o reproducen la médula ósea y empiezan a fabricar células y nosotros las empezamos a observar en los análisis de sangre. José tardó 2 años en poder volver a trabajar. Hoy está jubilado y más unido que nunca a su hermana. Es lo que digo siempre ahora, que tenemos la misma sangre ahora. Ahora sí que tenemos la misma sangre. Pero ¿qué ocurre con los 3 de cada 4 casos que no tienen familiares compatibles? Ni los padres ni la hermana de Rocío lo eran. Con 23 años le diagnosticaron una leucemia. Consiguió curarse del todo, su médula estaba sana, pero aún así necesitaba un trasplante. Yo ya digamos que estaba limpia, pero claro, ya me dijo, si no te lo haces tienes el 85% de recaída. Y claro, pues digo, me lo tengo que hacer. Sin un donante emparentado, Rocío quedó a merced del REDMO, el registro de donantes de médula ósea. Lo gestiona la Fundación Josep Carreras y recoge el tipo de sangre de 132.000 voluntarios. No encontraron a nadie en España y siguieron buscando en los bancos de todo el mundo, que reúnen más de 22 millones de donantes, 22 millones de oportunidades. La suya fue finalmente un señor alemán de 52 años cuyo tipo de sangre coincidía al 90%. El mío era 9 de 10, lo único que no teníamos igual era el grupo sanguíneo, que por eso se me ha cambiado. Ahora no tengo el mismo grupo sanguíneo que tenía antes. ¿Y por qué es tan complicado encontrar médulas compatibles? Aquí en el Banco de Sangre de Aragón analizan el ADN de los donantes para hacerles el tipaje. Se trata de conocer el conjunto de proteínas HLA de la superficie de las células. Es una cadena larga y encontrar una igual o muy parecida es al final una cuestión matemática. Las células del donante tienen actividad inmunológica y están dentro de un organismo que no reconocen como exactamente igual al suyo y lo atacan. Eso es lo que se llama la enfermedad injerto contra huésped. Eso hace que, a diferencia de otros tipos de trasplantes, la compatibilidad entre el donante y el receptor tiene que ser máxima o por lo menos muy elevada. Por eso, porque es una cuestión de probabilidades, es importante que haya el máximo de donantes registrados. Estela ya era donante de sangre y cuando oyó hablar de la donación de médula no se lo pensó 2 veces. Tienes una entrevista con el hematólogo, que él te explica un poco, una entrevista de 5 o 10 minutos, las dudas que puedas tener y luego ya te sacan una muestra, pues como un tubito de cualquier análisis de sangre y ahí queda registrada. Realmente la donación no se hace hasta que si me llaman, que ojalá me llamasen. Puede inscribirse en el registro toda persona sana que tenga entre 18 y 55 años. En cualquier momento, mañana, dentro de 5 años o de 15, puede aparecer un enfermo en cualquier parte del mundo con su mismo tipo de sangre y entonces se haría efectiva la donación. Es un sistema basado en el altruismo, es universal y gratuito y por eso funciona. Las campañas particulares para un caso nunca han encontrado un donante para ese paciente, nunca en nuestro entorno. Va a generar angustia en otros pacientes, va a generar problemas en los laboratorios donde se hacen los tipajes y no va a resolver el caso concreto. Hay que buscar nuevos donantes, pero que entiendan que su médula puede ser para cualquier enfermo. Con este objetivo, Rocío creó hace 2 años la asociación Dona Médula Aragón, junto a otros 2 expacientes de leucemia. Las personas de la calle, cuando le hablas de donación de médula, pues es muy complicado porque siempre nos dicen, pero no te pinchan en la espalda, no me puedo quedar cojo. Y yo, pues no. Entonces fue cuando decidimos de invertir gran parte de nuestro tiempo en explicarle a todo el mundo pues lo que es la donación de médula y nuestro objetivo claro es incrementar el número de personas registradas. Aquí encontramos también a José y a Estela.
Acuden a donaciones de sangre y a eventos deportivos y dan charlas en institutos. Desde que Donamédula empezó a funcionar y desde que el registro se hace en el propio banco de sangre, las cifras de donantes voluntarios se han multiplicado. Si en 2012 se registraron 132 aragoneses en el Retmo, en 2013 lo hicieron 562 y varios de ellos pudieron hacer efectiva su donación. Pues en los meses de abril y mayo hemos tenido 3 donaciones que fueron, pues en este caso, Alemania, Francia, y en otros momentos hemos tenido también donaciones para Portugal, para otras comunidades de España, para el Reino Unido, etc. Pero cuanta más gente se inscriba, más esperanza hay para los enfermos de todo el mundo. Un pequeño esfuerzo que salva vidas. Es que el que es donante de órganos, que es un poco, eso desafortunadamente es después cuando ya no estás, esto es salvar la vida de alguien estando vivo. Entonces yo creo que es bastante satisfactorio el pensar que puedes hacerlo. Poder decir, yo me ofrezco a salvar la vida de alguien, eso es un lujo. Y aunque el anonimato de donante y receptor es sagrado, la Fundación Josep Carreras ofrece a los trasplantados la oportunidad de que escriban una carta de agradecimiento. Rocío lo hizo para su donante alemán. Nada, le ponía que muchísimas gracias por tener la valentía de donar y que gracias a él pues yo podía seguir viviendo y que, pues eso, que ojalá hubiera muchísimas personas como él en este mundo que se plantearan pues el poder donar. Gente como él, como Estela, como Marta, gente generosa hasta la médula.